Bienvenidos, estimados amigos del mundo, a mi canal Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles brindar un video muy didáctico e instructivo sobre una tercera serie de progresiones aritméticas que presentamos en este video, ¿no? Complemento a los dos anteriores que se han hecho sobre este tema. De nuevo, enfocamos el asunto sobre problemas que han sido exámenes de admisión a una universidad muy prestigiosa hace muchos años atrás. Y veamos un primer ejemplo muy bonito, muy interesante. Dice, a las 9 pasado meridiano terminó una de las sesiones del Congreso de la República de cierto país. Y en el tiempo que duró la sesión, el reloj allí instalado dio un total de 48 campanadas. Dicho reloj da tantas campanadas como la hora que indica y además da una campanada cada media hora. Lo que se quiere hacer es determinar la hora en que se inició la sesión en ese día. Muy bien, con la finalidad de ser lo más didáctico que pueda ser, ¿no? Para el entendimiento de todos, no voy a usar las fórmulas en este problema sobre que son conocidas respecto del cálculo de progresiones aritméticas, sino que voy a usar un método retrospectivo, ¿no? Que algunos llaman ingeniería inversa, porque los datos están referidos casi al final, digamos, del problema, y entonces vamos a trabajar desde el final hacia atrás. Para ello, de acuerdo a lo que el enunciado del problema dice, vamos a construir un pequeño esquema para dar una idea inicial. Y así, por ejemplo, acá consideramos la hora y el número de campanadas. Bueno, se inicia en un determinado tiempo, avanza y, por ejemplo, veamos algunos casos. A las 7 pasado meridiano, según el enunciado dice, el reloj ha debido dar 7 campanadas, pero a las 7:30 dio una campanada, ¿no? A las 8 dio 8 campanadas, a las 8:30 una campanada y a las 9, donde el problema señala que la sesión justamente termina, bueno, ha dado pues 9 campanadas. Así que vamos a señalar un método retrospectivo, ¿no? Con la finalidad de ser lo más didáctico pues que se pueda para que el entendimiento de todos. Y para ello, permítanme cuadrar la hoja donde está la solución, por favor. Muy bien, entonces a la vista tienen una tabla, ¿no? Donde vamos a reconstruir pues el problema en forma retrospectiva. Y así esta tabla señala aquí la hora, ¿no? El total de campanadas hasta esa hora y el total de campanadas hasta antes de esa hora, ¿no? Entonces, como el asunto termina, la sesión termina a las 9, ahí el problema dice que dio en total 48 campanadas. Bueno, entonces un poco antes de las 9 había dado 48 menos las 9 campanadas que da pues a esa hora, es decir, 39. Entonces, a las 8:30, ¿no? Teníamos 39 campanadas, ¿no? Justo en ese momento, pero antes de las 8:30 tenemos una campanada menos porque es una media hora y da una campanada, o sea, tenemos 38. Entonces, al llegar a las 8, pasado meridiano, tenemos 38, pero un poco antes de las 8 tenemos 38 menos 8, 30. ¿No? Entonces a las 7:30 tenemos 30 campanadas, pero como en la media hora da una campanada, entonces un poco antes teníamos 29 campanadas y así sucesivamente trabajamos en forma inversa, ¿no? Entonces a las 7 tenemos 29 campanadas, un poco antes de las 7 tenemos 29 menos 7, 22. A las 6:30 tenemos 22, antes de las 6:30 una campanada menos, 21, entonces a las 6 en punto, ¿no? Tenemos 21 campanadas, un poco antes de las 6 en punto tenemos 21 menos 6 que es 15, ¿no? Entonces a las 5:30 tenemos 15 campanadas, antes de las 5:30 tendríamos 15 menos 1, 14, ¿no? Entonces a las 5 tenemos 14, antes de las 5, 14 menos 5, 9,
A las 4:30 tenemos 9 campanadas, un poco antes de las 4:30 tenemos 9 menos 1, 8, a las 4 tenemos 8, antes de las 4 tenemos 8 menos 4, 4 campanadas, 3:30 tendríamos las 4, un poco antes de las 3:30, 4 menos 1, 3, a las 3 de la tarde tendríamos 3 campanadas, menos las 3 que da a esa hora, 0 campanadas. Eso quiere decir, ¿no? Básicamente, que la hora de inicio de la sesión ha sido pues a las 3 pasado meridiano, ¿no? Lo he enfocado así porque me parece más didáctico para que todos justamente entiendan, pero si usted quiere hacerlo empleando las fórmulas clásicas de las progresiones aritméticas, bueno, lo invito justamente a que lo haga, ¿no? Y llegue pues a la misma conclusión. Muy bien, bonito problema, interesante, y veamos otro problema también bonito, interesante, que también fue pues examen de admisión. Dice, en un tramo rectilíneo de un camino se coloca un hito de referencia y enseguida, a 5 metros de distancia de ese hito y hacia su derecha, se coloca un poste de luz. Luego se coloca un segundo poste de luz que está separado del primero 2.7 metros y así se procede sucesivamente hasta llegar al poste de luz número 52. Y lo que quieren hacer es hallar la distancia comprendida entre el hito de referencia y el poste número 52. Y de nuevo, para enfocarnos en el problema, hacemos un pequeño esquema, ¿no? Para poder referenciar los datos. Bueno, consideremos como tienen ahí a la vista en ese esquema, acá tenemos el hito, a 5 metros de distancia y hacia su derecha tenemos el poste número 1, luego viene hacia la derecha el poste número 2, también el poste número 3 y así hasta llegar al poste número 52. Y lo que se quiere hallar es la distancia que hay desde este hito hasta el poste número 52. Bueno, podríamos construir entonces, en base a ese esquema, una progresión aritmética cuyo primer término sea pues 5, el segundo término ya sería la suma de estas dos distancias, que daría 7.7, para la tercera habría que agregar otra vez 2.7 y así sucesivamente hasta llegar a lo que quiere al poste 52. ¿No? Entonces, de ahí se reconoce claramente que el primer término es 5, que la razón es 2.7 y la cantidad de términos, el número de términos es 52. Entonces, ¿no? Lo que hacemos es emplear la fórmula conocida del término general, ¿no? Que es A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por r. Bueno, m es 52, ¿no? Porque es lo que se quiere hallar, ¿no? Y entonces tendríamos primer término 5, acá tendríamos el número de términos menos 1, 52 menos 1, por la razón que es 2.7, ¿no? Esta resta conduce a 51, que multiplicado por 2.7 da 137.70, y que si se le añade el 5 da 142.70. Por lo tanto, la distancia pedida son pues 142.70 metros. Otro problema bonito, interesante, ¿no? Que lo hemos tratado de manera didáctica, que también en su momento, hace muchos años atrás, fue pues examen de admisión a una universidad bastante prestigiosa de ingeniería. Muy bien, como siempre, yo por lo menos le propongo algún problema para que básicamente trabajen ustedes, ¿no? Y acá les he propuesto uno que también fue examen de admisión y es bonito, interesante. Dice, el primer término de una progresión por diferencia es n. El número de términos es n y la razón es n. Hallar el cociente que hay entre la suma de los n primeros términos y el término enésimo, ¿no? Y acá está su respuesta, que es n más 1 sobre 2, ¿no? Y este problema pues parece una especie de trabalenguas y es muy típico pues de un examen de admisión, ¿no? Con el propósito de enredar un poco al postulante, pero bueno, mantengamos pues
da calma y rescatemos los datos. Entonces podemos formar una progresión aritmética. El primer término es n, según dice el enunciado, pero como la razón es n, entonces el siguiente término sería n más n, 2n. El siguiente término sería 2n más n, 3n. Y así sucesivamente hasta que el último sería n por n cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a verificar precisamente que lo hemos hecho bien, rescatando pues que el primer término es n, la razón es n y el número de términos es n. Y eso lo aplicamos a la fórmula del término enésimo, ¿no? Que ya hemos hecho referencia en otro ejemplo. Y entonces, ¿no? Cambiamos los datos. El primer término es n, ¿no? El número de términos n-1 y la razón es n. Y al efectuar acá, tendría n cuadrado menos n. Entonces, más n menos n se cancela y queda que a sub n, o sea, el término enésimo o el último término, como lo quieran llamar, es n cuadrado. Ya está verificado. Bueno, más tranquilos con esta situación, vamos a contestar la pregunta que tiene que ver con la sumatoria de los n términos, que también pues obedece a la fórmula que tienen a la vista acá, que es el término enésimo más el primero entre 2 multiplicado por el número de términos. Bueno, ya hemos verificado que el número el término enésimo, o el último término es n cuadrado, el primero es n, esto entre 2, y multiplicado por el número de términos es n. Acá de estos dos podemos factorizar n, ¿no? Y entonces me va a quedar n más 1 sobre 2, y el n que sale se multiplica por el otro n dando n cuadrado. Entonces ya tengo la expresión, en este caso, que me da pues la suma de los n primeros términos. Y ahora contesto lo que me preguntan. Me dicen, ¿cuál es el cociente entre esa suma de los n términos, ¿no? Y el término enésimo? Bueno, ya tenemos cada quien y reemplazamos esta sumatoria que se acaba de hallar, es n más 1 sobre 2 multiplicado por n cuadrado, y el término enésimo es n cuadrado. Acá se cancela pues n cuadrado y queda n más 1 sobre 2, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? De este bonito problema, interesante problema, que espero pues que les ayude muchísimo en su aprendizaje, y por eso hemos programado este tercer video sobre progresiones aritméticas para complementar todo lo dicho en los otros dos videos que hemos hecho antes. Bueno, eso es todo lo que lo que les ofrezco en este video. Por favor, espero que les sea muy útil a todos ustedes, y espero también que se suscriban a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poder seguirles trayendo estos videos de problemas bonitos, interesantes, que contribuyan con su aprendizaje. Muchas gracias y hasta el siguiente video.